El 26 de mayo de 1828, los habitantes de Nuremberg vieron aparecer a un joven que caminaba de manera extraña por las calles. Parecía no saber dónde estaba, apenas podía hablar y llevaba consigo una carta dirigida a un capitán de caballería. Nadie sabía de dónde había salido y lo más extraño era que él tampoco parecía saberlo. El muchacho tenía alrededor de 16 años. Vestía ropas sencillas y deterioradas, llevaba botas demasiado grandes y caminaba con dificultad. Parecía haber pasado gran parte de su vida encerrado en un lugar pequeño. No comprendía las conversaciones normales y apenas podía pronunciar unas cuantas palabras. Cuando intentaron hablar con él, repitió una frase que pronto se convertiría en una de las más famosas de su historia. Decía que quería ser un soldado, como su padre, pero nadie sabía quién era ese padre. Nadie sabía quién era su madre, y nadie podía explicar por qué un adolescente había aparecido solo en una ciudad desconocida. El joven llevaba una carta. El documento estaba dirigido al capitán Friedrich von Wessenig, un oficial de caballería de Nuremberg. La carta decía que el muchacho había sido entregado a su cuidador cuando era apenas un bebé y que había sido criado para convertirse en soldado. También contenía una petición extraña. El supuesto cuidador decía que ya no podía mantener al joven y que debía ser aceptado en el ejército. La carta estaba escrita con cuidado, pero no revelaba la identidad del muchacho. Tampoco explicaba dónde había vivido durante todos aquellos años. Las autoridades comenzaron a interrogarlo, pero el interrogatorio produjo más preguntas que respuestas. Kaspar Hauser, como terminó siendo llamado, parecía tener enormes dificultades para comprender conceptos que cualquier adolescente europeo habría conocido desde niño. No entendía cosas básicas de la vida cotidiana. Su lenguaje era extremadamente limitado. Incluso caminar correctamente parecía ser algo que había tenido que aprender recientemente. Las autoridades descubrieron que podía escribir su nombre, pero apenas comprendía lo que significaban muchas de las palabras que utilizaba. También parecía mostrar una curiosidad extraordinaria ante objetos cotidianos, una vela, un espejo o incluso determinadas superficies podían despertar en él una reacción de sorpresa. Su historia comenzó a llamar la atención de la ciudad. Primero fue considerado un joven abandonado. Después, algunos comenzaron a pensar que había sido víctima de un cautiverio prolongado. Y finalmente apareció una posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si Kaspar Hauser pertenecía a una familia importante? La teoría surgió porque algunos investigadores creyeron detectar características físicas y circunstancias que podían relacionarlo con una familia aristocrática. Con el tiempo comenzó a circular el rumor de que podía ser un heredero legítimo de una casa noble alemana que había sido apartado de su familia desde la infancia. Pero para entender por qué esa teoría se volvió tan poderosa, había que regresar al principio. Cuando Kaspar llegó a Nuremberg, parecía haber pasado años en aislamiento. Según su propio relato posterior, había vivido encerrado en un espacio extremadamente pequeño. Decía que dormía sobre paja y que un hombre aparecía periódicamente para alimentarlo. También afirmaba que ese hombre le había enseñado algunas palabras y le había dejado escribir su nombre, pero nunca pudo ofrecer una identificación clara del supuesto cuidador. Si la historia era cierta, significaba que alguien había mantenido a un niño aislado durante más de una década. La pregunta era terrible. ¿Por qué? ¿Qué motivo podría tener una persona para esconder a un niño durante tantos años? Y sobre todo, ¿quién era realmente ese niño? Al principio, Kaspar fue puesto bajo custodia de las autoridades. Poco después, el caso llamó la atención de figuras importantes de Nuremberg.
Uno de ellos fue el profesor Georg Friedrich Daumer, quien se interesó profundamente por el joven. Daumer comenzó a educarlo. El cambio fue sorprendente. Caspar aprendió rápidamente a leer y escribir. Su vocabulario aumentó. Comenzó a comprender conceptos que anteriormente parecían completamente ajenos a él. También mostró una gran capacidad para memorizar y observar. Para algunas personas aquello demostraba que realmente había sufrido un aislamiento extremo. Para otras, demostraba exactamente lo contrario. Pensaban que Caspar estaba actuando. El debate comenzó casi desde el principio. Algunos observadores afirmaban que su comportamiento era demasiado extraño para ser fingido. Otros sospechaban que el joven podía estar exagerando o incluso inventando parte de su historia. Y entonces ocurrió algo que hizo que el misterio se volviera todavía más extraño. Caspar aseguró haber sido atacado.